cómo evitar la maldición. Hay personas que vienen a la iglesia, sin embargo siguen sufriendo. Hay personas que viven en derroteros de miserias y de espanto y aún vienen a la iglesia, aún leen la Biblia. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, en este mensaje vamos a ver 3 causas de maldición. Hay muchísimas más, solo te pido que estés atento porque la Biblia nos enseña claramente cómo evitarlas. Y aquí en Proverbios capítulo 26, versículo 2, vamos a leer el texto de la pantalla, los demás van a estar en la pantalla misma, pero fíjense lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2. La maldición nunca viene sin causa. Hay algo que la causa, hay algo que detona la maldición. Nosotros tenemos que estar permanentemente en vigilancia porque hay maldiciones. Dice la Biblia en otro texto, no vamos a entrar en este texto, en este tema específicamente, pero sí vamos a considerarlo. Dice que son como saetas que surcan el aire, son maldiciones. Cuando vos deseas la maldición para alguien, no queda ahí nomás. Eso es tomado por entidades inmundas y malignas y cumplen un cometido. Si esa persona está guardada por la sangre de Jesús, esa maldición no le va a hacer ningún efecto. Lo mismo que nosotros no tenemos que temer mal alguno. Este tema viene más bien principalmente por aquellos descuidados, aquellos incautos, aquellos simples que no tienen conocimiento bíblico o que ignoran las Escrituras. Obviamente van a estar sufriendo de alguna manera porque hay maldiciones que están al acecho y el maligno está pendiente de cómo hacer efectivas esas maldiciones, principalmente si ve a alguno que anda sin ningún tipo de cobertura espiritual. Por eso vamos a prestar atención y ver qué nos dice Dios en este tema. Ahora vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, en la página 304 de mi Biblia, aunque el texto está aquí en la pantalla y dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Madián era un cruel, sádico, dictador, tipo del diablo, tipo de Satanás, que tomó provecho, cautivó al pueblo de Israel, sitió al pueblo de Israel, oprimió al pueblo de Israel por 7 años. Es un escarmiento muy grande que tuvo el pueblo de Israel por enfrentarse a Dios en cuanto a oponerse a todas sus enseñanzas santas. Pero vamos a ver qué nos dice Dios para nosotros en este día. Los hijos de Israel son su iglesia actual, porque todo lo que leemos en el Antiguo Testamento está profetizado para el Nuevo, y el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso cuando vemos el pueblo de Israel se está hablando proféticamente de la iglesia que es hoy en actualidad. Es el Israel espiritual. Nosotros todos somos descendientes de Abraham en el espíritu. No vamos a pensar en los judíos porque no es otro tema, pero estamos hablando de nosotros hoy y de qué manera esto nos puede afectar para que venga y afecte la maldición. Principalmente te quiero decir que la iglesia es el Israel antiguo o el Israel antiguo es la iglesia actual. Y si el pueblo de Israel de la antigüedad supo hacer lo malo ante los ojos de Dios, ¿quién dice que no hay alguien en la iglesia que está haciendo lo malo ante los ojos de Dios? Para que eso le venga en contra y le afecte con una gran o terrible maldición. De hecho, todas las maldiciones son terribles. Pero ahora vamos a ver entonces la primera causa de maldición y es sobre eso que te quiero advertir. Y la primera causa de maldición es no tomar conciencia del valor de la iglesia. A veces pensamos en la iglesia en términos de lugar físico, voy a la iglesia como que es un lugar. Pero ¿qué pasa si en vez de reunirnos aquí nos reunimos en el parque o en el gimnasio de la escuela normal o en el polideportivo como ya ha sucedido? Bueno, la iglesia somos nosotros. Eso creo que lo sabemos bien, ¿verdad? La iglesia son personas, almas, redimidas, rescatadas por la sangre de Jesús. No es un edificio, no son ladrillos. Cuando yo visité Europa, pasé por varios lugares enormes, monstruosos, catedrales muy fastuosas, realmente valiosas en la arquitectura, pero allí no estaba la iglesia.
eran museos, eran simplemente para admirar su infraestructura, pero no había iglesia, no había nadie, había una frialdad, no había nadie. Pero la iglesia somos nosotros. Por eso doy gracias a Dios por la iglesia bendita de Jesucristo. Pero necesitamos saber de qué se trata. Si venimos a la iglesia tenemos que tener no solo respeto por la iglesia, sino consideración por la iglesia, sino valorar la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia la fundó Cristo. Cristo vino a la tierra y fundó su iglesia. Y Él va a venir a buscar a su iglesia. Por lo tanto, no es algo así nomás como para confundir a la iglesia con cualquier institución humana. Voy a la iglesia como que voy a cualquier club social. Voy a la iglesia como que voy a cualquier cancha. No. Y este es un error gravísimo que cometen muchas personas, obviamente porque ignoran, porque no conocen la Biblia. O algunos en algunos casos han sido traídos obligados por sus familias, pero no han madurado todavía o no han crecido todavía. Y esto sucede a veces, lo tengo que decir, con hijos de creyentes, hijos de cristianos, que se han acostumbrado a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron traídos de chiquitos y ya están con una cultura religiosa como la que asumió el mundo casi occidental, que se dice occidental y cristiano. Es una cultura religiosa donde hay hábitos, donde hay ritos, donde hay rituales o costumbres. Pero ustedes saben que Jesús vino y condenó a la religión hueca y vacía de sentido. Nosotros tenemos una relación con Dios. ¿Qué tenemos? Y te pregunto, ¿la tenés vos? Porque tenemos que relacionarnos con Dios y necesitamos conocer de qué se trata la iglesia, porque Dios, donde está la iglesia unida, reunida y donde hay armonía y comunión, allí envía bendición y vida eterna. Por eso hoy alguno va a ser salvo y va a tener la vida eterna, y hoy alguno va a ser bendecido porque vino a buscar bendición de Dios y se la va a llevar a su casa. Pero a lo mejor otros van a entrar y salir como llegaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta lo que pasaba en medio de la iglesia y qué significa la iglesia y el valor que tiene la iglesia. Mucha gente rechaza la iglesia, no, yo a la iglesia ni voy, porque tiene una confusión, porque lo que tiene aquí es una cultura religiosa donde hay un lugar. Les cuento, esto es historia, que en la antigüedad o en la colonización, para acostumbrar el hábito que los indios tenían de ir a adorar a un santuario, no encontraron otra cosa mejor que sobre las ruinas de ese templo indígena construyeron una capilla. Era para acostumbrarse, era para usar el hábito, como que la gente ya había sacralizado un lugar. Ese es el lugar, es como si nosotros dijéramos, este es el lugar y no hay otro. Bueno, nosotros estaríamos sacralizando el lugar. Pero ¿qué pasa si hay otro lugar más grande que este? Pues ya tenemos un glorioso y bendito problema, porque en el primer culto había gente como ahora, y en el segundo culto ya había más o menos, a pesar del frío y de las tortas fritas, que a veces te hacen querer quedar en tu casa. Bueno, nosotros no podemos sacralizar el lugar, porque la iglesia está presente, viva, y somos nosotros. Amén. Pero quiero hacer un repaso rápidamente, porque esto causa maldición. ¿Por qué? Porque a la gente, mejor dicho, al maligno, le gusta que vos no tomes en cuenta a la iglesia, que vos desvalorices a la iglesia, que vos menosprecies a la iglesia, que vos ignores a la iglesia. Y por la iglesia murió Cristo, a la iglesia la fundó Cristo y a la iglesia la viene a buscar Cristo. Por eso, cuando vengas a reunirte con la iglesia, tenés que saber, porque la Biblia lo dice, que Dios se pasea en medio de su pueblo y Dios allí envía bendición y vida eterna. Amén. La iglesia, según la Biblia, es la agencia del reino. Es la agencia del reino aquí en la tierra, obviamente. Dios tiene una sucursal del cielo aquí en la tierra y nosotros estamos en su reino. Se supone que aquí nosotros honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nos sujetamos, nos sometemos al señorío de Dios, porque Él es nuestro regente, Él es nuestro gobernante, Él es nuestro Señor y amo. A menos que vos digas, no, yo soy el que hago mi propia voluntad, hago lo que se me antoja, bueno, ahí ya
te estás enfrentando a Dios porque Dios quiere ser el Señor de señores y el Rey de reyes. Y dice la Biblia que en algún día, por más que ahora no lo hagan conscientemente, algún día lo harán obligatoriamente todos, sin excepción, doblarán sus rodillas y confesarán a Jesucristo como el Rey de reyes y Señor de señores. En segundo lugar es la familia de Dios. La Biblia lo enseña. ¿Por qué? Porque Él es el Padre amoroso que adopta a sus hijos y que los hace hijos por medio de la sangre de Jesús. Juan, que no está aquí, pero Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 dice que hemos sido hechos hijos a partir del día que hemos creído en Cristo. Y no es porque hemos nacido de carne o de sangre o de voluntad de varón, sino esto vino de Dios. Es lo que se llama el nacimiento espiritual. Por eso insistimos muchas veces, no somos hijos de Dios por nacer en una iglesia. Somos hijos de Dios por aceptar a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. Hay personas que se creen que por haber nacido en la iglesia, por decirlo metafóricamente, ya son hijos de Dios. ¿Vos sos cristiano? Sí, desde mi nacimiento. No, es imposible eso. Tenés que haber aceptado a Cristo. Tenés que haber abierto tu corazón a Cristo para decirle, entra en mi vida. A partir de hoy tomo conciencia de tu sacrificio, de tu muerte en el Calvario y me doy cuenta que has muerto por mí y que esa sangre derramada fue para mi salvación, para mi redención. Y a partir de ese día la Biblia dice que se da lo que se llama el nuevo nacimiento. Por eso no son hijos de Dios los que nacen de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Eso dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Pero al mismo tiempo, a muchos les cuesta considerar a la iglesia como la familia de Dios. Como la familia de Dios podría ser considerada en un término así, hasta ideal. Pero mi familia, usted es mi familia. Algunos dirán, si yo soy rubio y el pastor es morocho. Bueno, pero a algunos les cuesta considerar a la iglesia como la familia de Dios porque vienen de familias disfuncionales, fueron criados en hogares, no tuvieron ejemplo de mamá ni de papá, algunos han crecido a los ponchazos, por eso les cuesta relacionarse, les cuesta conformarse en iglesia. Pero la Biblia dice que somos familia de Dios, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Y Dios está formando un pueblo para habitar el cielo. Amén. Por eso cuando partamos de este mundo vamos a ir a la misma presencia de Dios. Indudablemente porque tenemos a Cristo. No por haber hecho buenas obras, sino porque tenemos a Cristo. Pero también dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, mejor dicho, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros, miembros los unos de los otros. Y este también es un concepto muy importante para Dios, porque aquí no valen las diferencias. Es como si yo no le prestara atención a mi dedito chiquito del pie, no le llevo ni la punta y lo ignoro, lo menosprecio, ni lo tomo en cuenta. Pero cuando me pincho una espina, o se me lastima, o me sale una ampolla, ¡ay! Me acuerdo de mi dedito chiquito, ¿no es cierto? Porque tiene valor. Dice la Biblia que en el cuerpo no tiene que haber ningún miembro que se menosprecie, ni por más que sea débil, porque todos somos miembros los unos de los otros. Por eso tiene que haber un amor, tiene que haber relacionamiento íntegro, sin fingimiento. Ahí están las células. Imagínense que hay un hermano que sufre, la Biblia dice que los demás tienen que dolerse con él. Gozaos con el que se goza y sufrid o orad por el que sufre. Se dice también que una carga compartida es una carga a medias. Y nosotros no solamente la compartimos a la carga con los hermanos de confianza, discretos, maduros, pero también la compartimos con el Señor. Y con Él somos más que vencedores y Él nos ayuda a sobreponernos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, también es la novia del Cordero. Son todas figuras metafóricas, pero que representan a la iglesia. Porque cuando Cristo venga en gloria, ya casi me sale la canción, yo no me quiero quedar, me voy con Él. Bueno, y ahí entra la pachanga.
Cuando Cristo vuelve en gloria, nos lleva a su presencia y después inmediatamente del rapto se da lo que la Biblia llama las bodas del Cordero, donde Jesucristo se va a desposar con su novia amada, la iglesia. Y así como una novia que se está ataviando, preparándose en virtud, en pureza, en santidad y en virginidad, la iglesia tiene que ataviarse, prepararse, depurarse, para que ese día sea un día glorioso. Y ahí se va a dar el casamiento o las bodas del Cordero, donde ya estaremos por toda la eternidad junto a Cristo, junto a Dios, junto al Espíritu Santo y a todos los que han resucitado en Cristo. ¿Están de acuerdo? Pero también es su eterna posesión, es su eterna posesión. No dije su temporal posesión, es su eterna posesión. ¿Por qué? Porque Dios nos pone un sello. Mío eres tú, dice la palabra. Te he comprado no por precio corruptible como es el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y eso a nosotros nos garantiza que somos posesión divina, propiedad privada de Dios. Amén. Por lo tanto, si viene el maligno, no nos puede tocar, no nos puede afectar. Pero pastor, ¿cómo? ¿Usted no acaba de decir que la maldición puede afectar a algún miembro de la iglesia? Por supuesto que sí, pero el miembro descuidado, indolente, vago, perezoso, haragán, que sigue con las mismas mañas desde antes de conocer a Cristo, con el que no muestra cambios, como el que asumió una vida cristiana por rutina, por costumbre, voy a la iglesia porque ya me acostumbré. Bueno, a esa persona obviamente le va a afectar algo. Mirá lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo como advertencia. Y este mensaje es una advertencia también. Miren lo que dice. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo no te pongas impaciente, no cambies tu conducta, no dejes de consagrarte, no dejes de velar. Hay personas que con el tiempo se descuidan, bajan los brazos, dejan de orar, se desaniman, dejan de venir a la iglesia, dejan de ir a las células, dejan de leer la Biblia y comienzan a declinar y empieza una decadencia espiritual. Y con el tiempo ya están por el piso, no tienen fuerza. Una persona me decía, ¿cómo cuesta volver, pastor? ¿Cómo cuesta volver a la iglesia? Y encima me da vergüenza. Y yo le decía, más vergüenza tendría que darte estar lejos de Dios. Dios te ama, te espera. Vení, por favor, no te quedes. Te esperamos. Y gloria a Dios que volvió. Gloria a Dios que volvió. Pero a muchas personas les da vergüenza y el maligno le tira basura en la cabeza para que piensen todo lo equivocado. Como que van a ser rechazados y que van a ser juzgados cuando Dios nos tiene paciencia y misericordia todo el tiempo. Amén. La segunda causa de maldición, hacer lo malo ante Jehová. Hacer lo malo ante Jehová. El otro día voy a comprar algo y el comerciante estaba hablando con 3 personas antes que yo y decía, pero al final se descubrió que era una mala persona y estaba hablando de una persona conocida universalmente. Y yo no me metí, pero le dije, bueno, ¿cómo se nota que no están leyendo la Biblia? Y se dieron vuelta los 3 que eran clientes para mirarme. Le dije, no, porque la Biblia dice que hay personas buenas, hay personas malas y hay personas malignas. ¿Qué dice Juan capítulo 8? En el Evangelio según San Juan dice, vosotros sois hijos del diablo y los designios del diablo solo queréis hacer. Reconoce a hijos de Satanás, a hijos del diablo. Como también la Biblia reconoce a los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Algunos tenés que tener convicción. Dios honra la convicción. Dice la Biblia en Romanos, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y Dios te va a bendecir muchísimo. Hacer lo malo ante Jehová. 2 formas de hacer lo malo. En público y en privado.
Hay personas que hacen lo malo en público. Roban a cara descubierta, dicen, robaron a cara descubierta, no tienen miedo de que los descubran. Bueno, andan haciendo lo malo a cara descubierta. Y otros en privado, cuando nadie los ve, cuando las sombras y oscuridad de la noche los cubre. Como dicen, aquí nadie me conoce, me cubro, me pongo una gorra y aquí nadie me ve. Algunos estudian dónde están las cámaras y tratan de cubrirse. Eso lo dicen los expertos en seguridad. Pero Dios lo ve todo. Dios te ve en lo público y te ve en lo privado. Pero el problema está cuando hay una actividad privada, mala, y que tu esposa, tus hijos te condenan. Directamente pueden decir, ¿cómo? Mi papá cambia o mi mamá cambia. En sociedad, en la calle, parece una cosa, pero dentro de casa es otra. Nosotros tenemos que tratar de tener cuidado y tratar de ser lo mismo en todo lugar, para que Dios honre nuestra vida y no que estemos haciendo personajes o tengamos fachadas que nos cubran de una apariencia que no tiene nada que ver con la esencia de lo que somos. ¿Cuántos entienden esto? 4 motivos para hacer lo malo. Porque hay gente que hace lo malo y este pueblo, que es como la iglesia, hacía lo malo ante los ojos de Dios, necios. Un motivo para hacer lo malo es la ignorancia. Hoy no lo sabía, no me lo habían dicho, nunca supe, no me di cuenta. La verdad que ignoraba este principio, ignoraba esta ley. El libro de Romanos dice que Pablo menciona que él pecaba, pero cuando conoció la ley, conoció el pecado y dejó de pecar. Es lo que me pasó a mí. Yo entré a la iglesia y me invitó gente de la iglesia que trabajaba conmigo. Me dijo, vení un día, fui. Pero yo en el trabajo seguía siendo boca sucia y hablaba descuidadamente. Y el que me llevó a la iglesia me llama y me dice, mira, te tengo que corregir, discúlpame, pero pagarás por toda palabra necia, vana, que salga de tu boca. Yo me quedé duro porque nunca me imaginaba. Le digo, uy, perdón, bueno, está bien. Y en el acto inmediatamente comencé a cambiar mi vocabulario. A lo mejor hay alguien aquí que ya le han dicho un montón de veces, deja de insultar, deja de decir cosas vanas, sucias, o deja de usar ese vocabulario y no les importa nada. Bueno, pero ya lo saben, no son ignorantes. Y hay más condenación para aquel que sabe y hace las cosas adrede. El error también es una motivación para hacer lo malo. Me equivoqué, no lo sabía y me equivoqué. Bueno, pero ese error trajo consecuencias y hay personas que son culpadas por los errores cometidos. Una persona fue echada porque echó a perder, estuvo en el anterior culto, no fue esa persona, sino fue quien me la contó, que echó a perder una gran producción porque se equivocó. En vez de apretar un botón, apretó otro y se perdió una gran producción. Bueno, lo echaron porque había causado una gran pérdida de la empresa. Allí no hubo misericordia, pero nosotros cuando nos equivocamos podemos pedirle misericordia a Dios. Y ahora vos dirás, no, yo no me equivoco nunca. Mentira, verso, todos nos equivocamos. No hay nadie infalible, nadie puede jactarse y decir yo no me equivoco nunca. Por eso tenemos que tener vigilancia estricta sobre nosotros mismos y no ofendernos cuando alguien viene a decirnos, mira, te equivocaste acá. Decir, bueno, te agradezco porque me estás cuidando y además previendo de que me vuelva a equivocar. Porque si vos cometés un error, vaya y pase. Seguís cometiendo errores, ya estás tomando decisión de ignorar las advertencias. Y si te convertís en una persona que vive errando permanentemente, es lo que la jurisprudencia llama contumacia. Es decir, que vos persistís en un error y no te importa porque ya has decidido ser contumaz y rebelde. Y por último, el tercer punto, hipocresía. La hipocresía. Jesús nos advirtió de los hipócritas. Cuidado de los hipócritas que se buscan figurar, que buscan estar muy atractivos ante la gente, pero dentro de sus corazones llevan pura ponzoña y podredumbre. Eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 23. Si vos querés estudiar este capítulo, habla justamente de los comportamientos hipócritas
que tienen fachadas y muestran una apariencia de bondad cuando son malignos. Y por último, malignidad. Malignidad. Es una persona que ya directamente se opone a Dios, hace todo lo contrario de su voluntad y decide hacer un camino equivocado de perdición para su propia vida. Fíjate la verdad ahora. La verdad, capítulo 4 de Hebreos, versículo 13. Subraya este texto, por favor. Y dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas porque Dios lo ve todo, todo, todo. Por eso tenemos que vivir en su presencia y tener cuenta de que Dios está siendo testigo, que Dios está siempre monitoreándonos. Y es lindo saber que Dios está con nosotros y siempre está con nosotros. Pero algunos se descuidan, se juntan con amigos y empiezan a insultar. Tuve una entrevista con una persona honesta, realmente me gustó su enfoque, y me dijo: mire, pastor, yo le pido un consejo. Me suelo reunir con varios amigos y ya han pasado como 4 reuniones y me doy cuenta que me dejo llevar por ellos y no me animo a decirles nada porque yo vengo a la iglesia ahora y me doy cuenta que lo que hablan está mal y aún lo que piensan está mal y me siento incómodo por eso, pero ya pasaron 4 o 5 reuniones y no me animo a decirle: mira, tenés que animar, tenés que ser valiente y empezar a poner límites. Por ejemplo, con amor y con respeto, pero al mismo tiempo dice: pero pastor, yo tengo miedo de que me pregunten y que me empiecen a cuestionar sobre temas bíblicos. Yo no sé nada porque no hizo ningún curso todavía. Le digo: pero comenzá con vos mismo, comenzá con tu testimonio, decirle: mira, mi vida cambió. A partir de que empecé a ir a la iglesia, cambió mi atmósfera, cambió mi vocabulario, cambiaron mis pensamientos, cambió mi forma de vivir. Todavía a lo mejor no se nota tanto, pero hubo un cambio muy grande que experimenté y noto mi cambio. Y después andá sumándole textos bíblicos que vas a ir aprendiendo con el tiempo y vas a ver cómo tu vida va a tener consistencia espiritual. Y Dios te va a usar para que otras personas conozcan a Cristo y el mensaje redentor que trajo para salvar a los perdidos. Amén. Tercera causa de maldición: no prestar atención a las advertencias. No prestar atención a las advertencias. ¿Ustedes se creen que Dios cayó como un rayo justiciero y fulminó al pecador y le dijo: ahora te vendo, te entrego y vas a recibir maldición? No. Dios advierte, Dios está todo el tiempo advirtiéndonos. Lo hace a través de los profetas, lo hace a través de los patriarcas, lo hace a través de los apóstoles, lo hace a través de los líderes, lo hace a través de los pastores, lo hace a través de los misioneros, lo hace a través de los evangelistas, lo hace a través del pueblo ungido y santo que lo representa. Porque está permanentemente diciendo: miren que hay un juicio, está determinado que muramos y después el juicio. Miren que hay cosas que van a darse, pero todavía no ha llegado el fin, pero está en camino. Lo que te ocurre no te ocurre porque simplemente fue una casualidad. Algo lo atrajo, algo lo detonó, algo lo causó. Y ahí está nuestro conocimiento de parte de Dios para dar a conocer los misterios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay personas que a veces no tienen conocimientos, no tienen autoridad, no tienen convicción y viven una vida tan lejos de Dios, están metidos en medio de mucha gente, a su vez tienen influencia, pero no me echan nada del Evangelio, ni siquiera con su ejemplo, como diciendo: mira, la vida me cambió a partir de Cristo. Yo era cobarde. Para enfrentarme a quien sea yo no tenía nunca miedo, pero para enfrentarme con la Biblia en mano y con el Evangelio me avergonzaba. Yo te lo conté. Cuando empecé recién en la iglesia, iba a una iglesia muy grande en Brasil, grandísima, ahora de tener como 7.000 miembros, y cuando iba de donde yo vivía hasta el templo, me metía a la Biblia, pero para que nadie me la viera.
Y justo llegaba a la iglesia y disimuladamente la sacaba para que nadie se diera cuenta y después me hacía un creyente como todos. Y resulta ser que ese día el pastor predicó sobre la palabra de Jesús. El que se avergüenza de mí no es digno de mí. Pero aquel que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. A partir de ese día dije, no, basta. Y empecé a mostrarla. Y Dios se glorifica cuando su hijo, su hija lo representa y da testimonio de su poder, de su presencia y de su provisión. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y esta es una expresión muy clara en la Biblia. Yo te quiero hoy presentar esta expresión para que no seas vos quien sea entregado a Madián, porque Madián es tipo del diablo. Pero mira, muchas veces aparece en la Biblia. Yo solamente te voy a presentar algunos ejemplos. Teneme paciencia, por favor. Mira lo que dice en estos ejemplos. Lo entregó a su pueblo, Dios, en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Jueces capítulo 3, versículo 8. Toma nota de los textos. Jueces capítulo 3, versículo 8. Lo entregó Dios al pueblo de Israel en manos de robadores. O sea que hay gente que va a robarte. O hay gente que va a robar. Amén. Dios nos libre de eso, por favor. Dios nos libre de eso. Pero que Dios no te entregue en manos de robadores. Jueces capítulo 2, versículo 14. En manos de Javín, rey de Canaán. Se me escapó un amén que no tendría que haber estado. Perdónenme, por favor. En manos de Javín, rey de Canaán. Algunos ni siquiera a lo mejor saben lo que significa amén. Pero amén significa que así sea. No, yo no quiero que así sea, que te roben. Dios te libre y nos libre. Jueces 4:2. Entregó en manos de Javín, rey de Canaán. Entregó en manos de saqueadores. Segunda Reyes capítulo 17, versículo 20. Entregó en manos de los etíopes y libios. Segunda Crónicas 16:8. Entregó en manos de los caldeos. Segunda Crónicas 36:17. Fíjate todas las experiencias que tuvo el pueblo de Israel de haber sido entregado. Y esto no quiere decir que Dios los entregó. Cada uno tomó su propia decisión. Cuando dice los entregó, es porque Dios se cansó, como si Él se cansara. Él no se cansa nunca, pero Él es como que ya no tenía más posibilidad de hacer nada. ¿Por qué? Porque su pueblo tomó una decisión contraria a su voluntad. Pero vamos a seguir con Romanos ahora capítulo 1, que es el último texto que te quiero presentar. Pero seguime por favor en este relato. Dice el versículo 24, mira. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Recordad que antes de que llegue al corazón, primero llega a la mente. De acá baja al corazón. Por lo tanto, ya era algo muy profundo y muy seguro. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Una pasión vergonzosa es una pasión irracional. Alguien que hace cosas que no tendría que hacer, que son vergonzosas. Si se enteran los hijos o la esposa o el cónyuge, es algo que duele, daña. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, esta es la razón, esta es la causa de la maldición. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay gente que ya está condicionada a hacer cosas que no convienen, no le convienen. Van a producirle mucho daño, vergüenza, espanto, tragedia, dolor. Gente que va a sufrir en su entorno. Y en esto quiero referirme porque personas que ya tienen un corazón pervertido y que han tenido su mente y su corazón involucrados con pasiones vergonzosas, tiene que ver muchas veces con la pornografía. Gente que está metida en la pornografía, gente que está de noche todo el tiempo buceando en la pornografía. Fíjense estos doctores que han surgido ahora con el tema de pornografía infantil. Puede ser cualquiera. Eso fue descubierto y eso causó, por supuesto, mucha vergüenza. Pero hay gente que dice, no, todavía estoy zafando. Nadie se va a enterar. Miren, hay un caso concreto, no aquí, para que no andes pensando mal ni sembrando intrigas. Hay un caso concreto de alguien que simplemente, y esto no es para que te la tires contra los servicios de computación,
porque ellos hacen su trabajo, los que se dedican a la informática. Simplemente llevó su computadora y allí había todo un arsenal de cosas pornográficas y no tuvo cuidado. Y eso llegó a sus hijos, llegó a su familia y eso causó mucho bochorno. ¿Cuántas personas son avergonzadas porque se descubren cosas que pensaban que no iban a ser descubiertas nunca? Pero personas que estaban con un hábito, un vicio, una debilidad y se estaban dando manija pensando que nadie los iba a descubrir o que eran cosas inofensivas. Sin embargo, te aviso que la pornografía es un demonio que ata, habitúa y termina gobernando a una persona para someterla y obligarla a hacer cosas perversas y malignas. Hay mucha gente que ha caído en la cárcel por empezar con este hábito y dijeron no podemos zafar de él, es algo que te gobierna y que termina dominándote la vida. Es como el vicio del juego. Hay personas que no se dan cuenta, pero empiezan con una práctica que los va cebando y después terminan perdidos porque el diablo ya los lleva de las narices y se los lleva a la misma destrucción. Pero hoy es el día que eligió Dios para que toda maldición se corte. Amén. El proceso para convertirnos en enemigos de Dios es un proceso, no es algo que, caí en un pozo, no. Cada uno cava su propio foso. Comienza con la desobediencia. Dios te manda algo y nosotros tenemos que decirle, sí, Señor. Y nos sometemos a su voluntad. Hacemos su voluntad. Te recuerdo, iglesia, por favor, préstame atención, ya estamos terminando. No te distraigas, pero la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con no hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser sensibles a la voluntad de Dios. Si Él te lo demanda, pues hacelo. No lo siento. Dios no te pide que sientas. Jesús no sentía ir a la cruz, pero obedeció. Y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Acostúmbrate a obedecer. Imagínate que si tu papá te dice, haz esto, y vos le decís, no siento. Bueno, si es un papá firme, va a ejercer disciplina. Pero si es un papá flojo, va a decir, bueno, está bien, no lo quiso hacer. Y a veces somos flojos y en eso fallamos porque estamos dando lugar a la desobediencia para que la desobediencia se convierta en rebeldía, que es el segundo punto. Y el principal rebelde fue Satanás. Y una persona rebelde sufre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque convoca demonios. Porque la Biblia dice en el libro de Samuel que la rebeldía es como idolatría y adivinación, que son cosas directamente influenciables por el ocultismo. Luego viene la obstinación, gente obstinada, gente muy testaruda. En esta semana alguien me dijo, yo soy muy cabeza dura, muy terco. Bueno, hay personas que son muy tercas, les cuesta cambiar. No sabe cuántas veces se lo dije, pastor. Algunos me dicen, ay Señor, ten misericordia. Personas obstinadas, contumaces, persisten en los mismos errores. Y por último, la malignidad. No sé si te das cuenta, iglesia, que va en un proceso que se va incrementando hasta que Dios dice, no tengo más nada que hacer con él. Ya lo insistí, ya le dije de todo, pero ya no puedo hacer nada. Ha tomado una decisión. Por eso Dios no manda a nadie al infierno. Escuchá, para que no le eches culpa a Dios y digas, ¿por qué Dios siendo tan bueno manda a la gente al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno decide ir por su propia cuenta, porque se aleja de Dios, ignora a Dios, desobedece a Dios, se rebela contra Dios y decide hacer su propia voluntad, que en definitiva es lo que el diablo quiere que hagan. Pero ¿cuál es el remedio para todo esto? Además de la invitación que hizo Jesús de que vengan a Él, mirá lo que dice Zacarías capítulo 1, versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y 3 veces está la palabra Jehová de los ejércitos.
como garantía de que Él va a recibirte, Él va a bendecirte, si tan solo venís a Él, para que se corte definitivamente todo tipo de maldición. Yo creo que Dios quiere en esta noche cortar la maldición que hay sobre la vida de algunos, ya sea de pobreza, de enfermedad, de infidelidad, de debilidad, de cualquier cosa, de hijos que están en la droga o en la rebeldía o de situaciones que no se dan. Bueno, Dios quiere cortar esa maldición. Hay familias que están orando por sus seres queridos que todavía no han llegado a los pies de Cristo y oran y lloran por eso, para que Dios esté haciendo realidad esos sueños. Yo te invito a que consideres que Dios te está dando en esta noche una oportunidad para que hoy se corte definitivamente la maldición sobre tu vida. Pónete de pie, iglesia, por favor. Señor, mira este pueblo precioso que hoy se presenta delante de tu altar. Yo te pido que hoy reviertas toda situación que los está gobernando y les está haciendo sufrir. Hoy, Señor, se cancelan todas las maldiciones, se deshacen todas las maldiciones. Hoy, Señor, todo lo que trae sufrimiento y dolor a tu pueblo, Señor, está puesto delante de tu altar. Señor, que ahora mismo se revierta todo eso inmundo, maligno, que ahora mismo se suelten las bendiciones, Señor, pertinentes para cada uno en particular. Tú conoces a cada uno y yo te ruego que ahora no haya ninguna cautividad inmunda, no haya nada del maligno. Yo declaro bendición hasta que sobreabunde sobre cada una de estas vidas. Y ahora se suelta la bendición, Señor, para que alcance a tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, el nombre que es por sobre todo nombre, ahora, Señor, estás haciendo milagros y maravillas. Estás liberando a tu pueblo, trayendo bendición hasta que sobreabunde. Ahora, Señor, toca, 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 toca. Y ahora el que cree recibe, el que cree recibe, el que cree recibe, porque Dios es bueno, misericordioso, amoroso, y Él está con nosotros en esta noche, bendiciendo a su iglesia. Gracias te doy, Señor, gracias te doy por los milagros que ya has hecho. Y ahora repetí conmigo esto: te doy gracias, Dios, por el milagro que has hecho en mi vida, porque has tocado mi vida. Y ahora está sellando mi corazón con el Espíritu Santo de la promesa para redención y vida eterna de mi alma. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias por las llagas de Jesús. Y gracias porque hoy me estás convirtiendo en nueva criatura. Y a partir de hoy, todo lo viejo pasa definitivamente. Hoy soy hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús soy más que vencedor. Y fuerte decir amén. Amén. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.